Ballard está con nosotros hoy en cabina. Ustedes recordarán ese nombre después de haber escuchado el año pasado la película Sound of Freedom, una película que se basa en visibilizar la trata infantil. Y ahora Tim está aquí en Ecuador porque va a dar ciertas conferencias en diferentes lugares denominadas Los niños de Dios no están a la venta. Antes de conversar con él, me gustaría comentarles quién es Tim Ballard. Él se retiró de su cargo como agente especial del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en el 2013 y fundó Operation Underground Railroad, una organización dedicada a combatir la trata de personas en el mundo. Durante más de una década estuvo asignado al grupo de trabajo sobre crímenes en Internet contra niños, donde se infiltró encubierto en redes de tráfico de niños, haciéndose pasar por pedófilo o traficante para reunir pruebas y desmantelar esas organizaciones. A lo largo de su carrera, contribuyó significativamente a desmantelar docenas de redes criminales en los Estados Unidos y en otros países, y su historia fue la que inspiró Sound of Freedom, película que ustedes pudieron haber visto y que comentamos en este programa, y otros medios de comunicación también pudieron hablar del tema para promover la conciencia sobre cómo es importante conocer del tema, la trata de personas, tener el conocimiento para prevenirlo y también generar alianzas concretas con gobiernos para que pueda evitarse este impacto tan nocivo en la vida de niños y niñas. Así que, Tim, bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con usted. Bueno, Tim, tú además hablas español porque aprendiste en Chile en tu juventud. Sí, viví 2 años en Chile como misionero y después de esto he trabajado en casi cada país en Latinoamérica y sí que tengo mucha práctica en hablar español. Sí, eso nos facilita la conversación y la conexión con nuestro público. Tim, yo te decía que este es un tema que a mí me sobrecoge y seguramente muchas personas con las que tú has hablado le pasa lo mismo. Hablar sobre la trata de niños es hablar sobre la vulneración de los derechos más básicos y de algo que pensaríamos que debería ser inviolable. ¿Cómo hablar de este tema sin revictimizar a los chicos? Bueno, cuando rescatamos a un niño, tratamos de hacer una entrevista nomás y grabarlo para que nunca tienen que darlo otra vez y utilizarlo otra vez. Porque sí es algo difícil después del rescate para sacar la evidencia. Por supuesto, el niño tiene que hablar de lo que pasó y siempre corremos siempre el riesgo de revictimizarlos. Y por eso, y es una de las cosas que estamos tratando de entrenar a países sin experiencia, porque muchas veces no entienden esto y tienen que pedir a la víctima que da testimonio 2, 3, 4, 5, hasta 10 veces. Y una de las cosas que queremos cambiar es entrenar a la policía que hacerlo una vez nomás, grabarlo y utilizarlo en cada ocasión en la corte que sea necesario. Bien. Nosotros entendemos que hablar de este tema también es complejo, pero se necesita de mucha información y a la vez sensibilidad. Parte del objetivo de las conferencias que vienes a dar, Los niños de Dios no están a la venta, tienen este propósito, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los objetivos puntuales? ¿Qué quieres tú, además de informarnos a todos y sensibilizarnos? Puntualmente, ¿cómo la sociedad realmente puede ser activa en algo tan vulnerable y tan fuerte como la seguridad de los niños? Bueno, el primer paso en todo esto fue la película, porque nosotros no pensábamos que iba a tener el éxito que tuvo, porque ¿quién quiere ver una película tan trágica? Pero fue exitoso. Entonces, el paso número 2 es ponerlo en acción. Entonces, estas conferencias nos dedicamos a proveer herramientas, no solamente a la policía, pero también a las familias, para que entiendan las amenazas. Por ejemplo, muchas de las amenazas vienen a través de las redes sociales o los juegos o los apps que están en los teléfonos de los niños, y los padres ni saben. Porque cuando nosotros éramos niños y estábamos jugando, siempre jugábamos contra nadie, contra la computadora. Pero ahora están jugando contra personas en vivo.
personas que están actuando como si tuvieran 12, 13 años, pero realmente muchas veces son pedófilos de 50 o más años, y ellos utilizan estos juegos y estos apps para acercarse a nuestros niños. Y los padres no saben porque cuando ellos eran niños no tenían esta tecnología. Entonces parte de la conferencia es compartir de cómo pueden ser más vigilantes sobre quién tiene acceso a sus hijos a través de la tecnología. Y también vamos a hablar de casos reales. Vamos a mostrar videos de operaciones encubiertos que hicimos aquí en Ecuador y otros lugares para que realmente la gente pueda entender cómo funcionan estas redes criminales que tratan de secuestrar y poner en la trata a nuestros hijos. Yo sé que esto lo vas a profundizar en las conferencias y de hecho la idea es que vayamos todos a educarnos y a entender más, pero no quisiera que dejaras de, aprovechando este espacio que tiene una audiencia bastante interesada en estos temas, que nos pudieras dar ciertas pautas de cómo comprender que hay niños estando vulnerables y que tal vez nosotros como adultos lejanos a esa realidad no lo estamos viendo. Sí, lo que necesitamos entender es que el crimen que está creciendo más que cualquier otro es exactamente esto. Se trata de humanos. Se gana cada año más de 150 billones de dólares en vender personas. Es esclavitud moderna. Y una vez que la gente entiende esto, entonces van a ojalá prestar más atención y ver las señales y proteger mejor a sus niños y pedir que los gobiernos hagan más, que ponen más recursos en la policía, que creen unidades específicas para combatir la trata, darles las herramientas forensicas, por ejemplo, que necesiten para sacar evidencia de los teléfonos, de las computadoras. Entonces, y también pensamos con estas conferencias empezar a planear otras operaciones que podemos hacer, infiltrar más estas redes de la trata. Entonces, la meta es hacer todo lo posible para rescatar más de estos niños aquí en Ecuador. ¿Cuál es la realidad en el país en términos de esta temática específica de trata infantil? Bueno, está creciendo mucho. Hay una adicción sexual gracias al acceso que todos tienen a la pornografía adulto, legal, digamos. Esto hace algo a la mente, ¿no? Es como una droga que uno necesita más y más, algo más fuerte. Entonces, la pornografía adulta ya no es suficiente para el cerebro y de repente van a otros niveles y buscando niños y pornografía infantil y después de esto quieren un niño real. Entonces tenemos que educar a la gente sobre los peligros de la pornografía y hay un movimiento también de normalizar el sexo, ¿no? con niños o temas de sexo con niños, y tenemos que tener mucho cuidado en lo que estamos enseñando a nuestros hijos para que ellos sepan la realidad de lo que está pasando, que no es normal el sexo con niños. Pero hay un movimiento aquí y también en los Estados Unidos, en todo el mundo, de cómo tratar de aceptar a todo como si todo fuera normal. Y esto solamente está ayudando a los pedófilos. Esta es una realidad que tal vez quienes nos escuchan no la tengan muy clara y ser gráfico es muy difícil. En la película, que me la vi el año pasado, creo que ustedes lograron hacer algo bastante complicado de hacer, que es contar una historia y una realidad sin ser tan gráfico, ¿no? Me la contaron la historia, entiendo la realidad ahora, sé que los niños en la mitad de la calle pueden estar muy vulnerables, sé que un niño no vigilado puede ser víctima en cualquier momento de ser raptado y llevado en minutos a fronteras muy lejanas y no saberse más de la vida de ese niño, pero no lo vemos, no lo queremos ver, son realidades que no lo queremos ver, y como madres y como padres tú dices, no quiero ni escuchar del tema, ¿cierto? Sí. ¿Te ha tocado ese tipo de casos en donde dices, prefiero no hablar del tema? Sí, y por eso yo creo muchos de los estudios, casi todos, no querían publicar esta película porque pensaban que nadie quería verlo, pero
no fue la verdad. La verdad es que la gente ya estaba lista de saber. Han escuchado bastante en las noticias sobre los secuestros, de la trata, y están interesados, gracias a Dios. Y más de 60 millones de personas vieron la película en el mundo. Y ahora por eso estamos aquí para hacer el paso número 2, cuál es armarlos con información, con herramientas, con conocimiento, con todo lo que necesiten para seguir esta lucha contra la trata. Para quienes nos están escuchando y apenas se acaban de conectar, estamos hablando con Tim Ballard, la persona que inspira a esta película Sound of Freedom, que habla sobre la lucha contra la trata infantil. Y ahora viene al Ecuador con su conferencia denominada Los niños de Dios no están a la venta. Va a haber 3 conferencias, una el 15 de julio en el Teatro Casa de la Cultura en Cuenca. La siguiente va a ser el 5 de septiembre en el Centro de Convenciones de la UES en Guayaquil, y la siguiente va a ser, que le antecede, el 4 de septiembre en el Teatro San Gabriel en Quito. Son 3 ciudades y el público que puede estar interesado podrían ser educadores, profesionales de la seguridad, la sociedad en general, padres de familia. ¿Quiénes más tenemos que estar atentos a esta información que vas a compartir? Todos. Cada persona que tiene interés en ayudar con esto, y pueden comprar sus boletos en redetickets.es, y queremos ver que todos lleguen ahí para que podamos compartir esta información tan importante. Bien, es Red Tickets, sí, redtickets.es, para que de una vez todos anoten en su agenda de su celular, en la agenda física, lo que sea que tengan, porque este tema, Tim, yo te lo decía, desde anoche estoy pensando en esta conversación contigo, y es porque desde que me vi la película el año pasado se me abrió un mundo que la verdad no conocía, y no lo conocía no porque yo sea inocente, naif, que no me entere de las cosas que pasan en el mundo. No, soy periodista, pero también soy mamá, y al ser mamá hay ciertos temas que no puedes, es como no quieres meterte en ellos, de lo dura realidad que es ver que esto le puede estar pasando a niños como los tuyos. Entonces yo sí pienso que es importantísimo que todos nos metamos más en lo que tú dijiste, en la no normalización de la sexualidad en los niños. Y ¿sabes qué? En una realidad muy común en el Ecuador, y es la normalización de la violencia intrafamiliar. Cuando empezamos a normalizar la violencia intrafamiliar o la violencia en general, empieza a naturalizarse este tipo de situaciones, y si no tenemos espacios que nos permitan dar una conciencia más crítica sobre la vulnerabilidad del ser humano y de los niños, entonces, ¿dónde vamos a terminar? Sí, exactamente. Y por eso tenemos que empezar la conversación ahora, cambiar la cultura contra esta violencia, contra todas estas conversaciones que hasta la educación pública, que están hablando de cosas sexuales con niños, que no deben de escuchar. Las familias deben estar encargadas de cuándo y cómo hablar de los temas del sexo, no la educación pública. Y tenemos que cambiar esto también. Tim, en Ecuador, ¿cuáles son las provincias más afectadas o las ciudades más afectadas por estas redes de trata? Bueno, las regiones, está en cada lugar, pero en las regiones turísticas, Esmeraldas, por ejemplo, lugares donde hay turismo, vemos más de esto, porque la demanda número 1 para la pornografía infantil en el mundo es los Estados Unidos. Entonces, los turistas norteamericanos vienen aquí para abusar de los niños en regiones donde tal vez no hay mucha policía. Por eso hemos tenido éxito, porque podemos, con la cara gringa, ¿no? Podemos infiltrar, porque los traficantes casi nunca van a sospechar que estamos trabajando junto con la Policía Nacional, y queremos seguir haciendo ese tipo de operaciones. Pero sí, son las regiones turísticas que vemos más que nada este tipo de violencia contra los niños. ¿Cómo podemos nosotros, te vuelvo a hacer la pregunta tal vez con un reenfoque? Sabemos que parte de tu participación en estas conferencias y en la visita al Ecuador, y seguramente lo haces en otras regiones de América Latina, tiene que ver con generar esta conciencia, en informarnos, educarnos, pero también en generar
mayor, tal vez alianzas o fortaleza con los gobiernos para destinar más recursos a esta lucha. Esto, ¿cómo lo logran y cuánto tiempo toma? ¿Qué compromisos se necesitan para lograrlo? Sí, bueno, tenemos ya reuniones con ministros y oficiales del gobierno, pero más que esto, que necesitamos más cooperación internacional. Hicimos un caso hace 2 años que empezó en Ucrania. Estamos tratando de mover los órfanos fuera de la zona de la guerra y encontramos una red de Holanda de pedófilos que estaban tratando de traficar a los niños vulnerables que habían perdido a sus padres. Y los encontramos escondiéndose en México y también en Canoa, en Ecuador, donde habían construido un hotel sexual para niños. Entonces, en 4 meses pudimos desmantelar completamente este grupo, pero es necesario tener mejor cooperación internacional, no solamente dentro del país mismo, pero tenemos que estar hablando todos porque la trata de niños es algo muy internacional, porque mueven a los niños. En los Estados Unidos es un problema muy grande con las fronteras abiertas que tenemos porque los traficantes están secuestrando niños de Sudamérica, de Colombia, de Ecuador, de Guatemala y llevándoles a los mercados sexuales de niños en los Estados Unidos. Y una vez que el niño cruce la frontera, los oficiales no pueden hacer nada, no hacen nada, no investigan la persona que llega para buscar al niño. Entonces, no hay bastante cooperación internacional y estamos tratando de cambiar esto. Creo que lo que dices es fundamental, cooperación internacional, porque tú no sabes cuál es el destino de ese niño. Tú en la película y luego en los documentales posteriores que pude haber visto, el destino de ese niño, y por decir muchos niños, porque son millones desafortunadamente, tú no sabes a dónde va a llegar, no sabes en qué punto geográfico del mundo va a terminar. Y mencionaste algo muy importante que son las guerras, y en este momento tenemos algunas guerras en simultáneo. Sabemos lo que está pasando en Gaza, sabemos lo que está pasando en Ucrania y Rusia, sabemos lo que está pasando en Sudán, y las redes están ahí. Sí. Están ahí buscando estos niños vulnerados y vulnerables. Exactamente. Donde hay niños vulnerables siempre va a haber redes de la trata, y por eso escogieron, yo creo, Canoa, porque Canoa, después del terremoto que ocurrió en 2016, muchos niños se quedaron ahí muy vulnerables, con una economía rota. Por eso llegaron ahí, porque hay una necesidad, y los pedófilos llegaron como si fueran tíos buenos, con dinero, comida, pero en cambio, por sus niños, y los niños llegaron a la casa de esos pedófilos y fueron abusados. Sí, definitivamente estamos en pasos muy incipientes con respecto a la prevención y al manejo y al conocimiento de la trata de personas y la explotación infantil que con que afecte a un solo niño ya afecta a una vida para siempre. Y era la última pregunta o el contexto de pregunta que te quería hacer, y es también dentro de la fundación y organización que tú diriges y con las que te involucras, ¿se les da un tratamiento emocional y de salud mental a estas personas, a estos niños que han sufrido esta violencia, cierto? Sí. Pero esto ¿qué pasa con la vida de ellos? Con las vidas de ellos, ¿ellos pueden empezar de nuevo? Sí. Bueno, uno de los programas más importantes que tenemos son los servicios de cuidado posterior que ofrecemos, donde pueden tener acceso a psicólogos y tener oportunidades de trabajar, de reintegrar en la sociedad de una forma sana, y nos quedamos con los que rescatamos, nos quedamos con ellos para que tengan todo lo que necesiten para sanarse completamente. Me gustaría también que nos pudieras aconsejar a todos los que somos ciudadanos del mundo, cómo podemos tener una mirada más crítica en situaciones específicas urbanas, por ejemplo, o en el campo, o en los lugares en donde estamos. Y te voy a dar un ejemplo muy particular de hace un par de días que hablé con una amiga que tiene conocimientos importantes sobre la prevención de los abusos sexuales en el Ecuador, y ella me dijo que estaba en un centro comercial y cuando se estaba bajando escuchó que un niño gritaba mucho,
un niño gritaba mucho y se acercó un señor y lo trató de calmar y se lo iba a llevar. Entonces mi amiga se bajó del carro y le dijo, ¿usted quién es? Y el niño no paraba de gritar y estaban confrontándose y él le dijo, soy el tío, pero mi amiga no le creyó y le dijo, si usted es el tío, me lleva donde la mamá del niño y me lo demuestran juntos. Y Perfecto. se fueron con el guardia los tres hasta que la mamá le dijo, sí, es mi hijo, él tiene esta condición, él llora siempre, llora tanto, y digamos, se aclaró la situación. Sí. Pero me pareció una situación muy clara de cómo nosotros podemos decir no, no pasa nada, o decir no, yo me hago cargo porque Sí. soy parte de esta sociedad y hasta el final y el último momento voy a ir y lo voy a comprobar. Sí. Y eso pasó. Y eso es lo que todos que necesitamos hacer, es siempre estar alertas y tratar de intervenir, porque en muchos casos no va a ser el tío y podemos salvar una vida. Entonces, por favor, a todos, si ven algo, hagan algo, llamen a la policía, traten de hacer algo para asegurar de que este niño esté bien. Si dudamos, lo hacemos, ¿no? Sí. Digamos, si hay una duda, llama, Sí, busca por un favor. policía, algo. Eso es lo que quiero que nos puedas como dejar como mensaje final de este programa, que no nos vayamos después de esta conversación, más allá de que vamos a estar en tu conferencia y vamos a estar estimulados por toda la información que nos otorgues, pero que todos quienes estén escuchando este programa digan, yo también soy un participante activo y puedo prevenir la trata infantil. Sí, todos pueden ayudar. Bien. Tim, qué gusto haber podido hablar contigo Igualmente. de este tema tan profundo, fuerte, muy duro para la sociedad y para la vida de cada uno de estos niños, pero gracias por ser ese motor para otras personas que seguramente te seguirán y te acompañarán en esta ruta. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Voy a terminar con la invitación. Acuérdense, estas son unas conferencias que se llaman Los Niños de Dios no están a la venta, de Tim Ballard. Van a ser en 3 ciudades, en Cuenca el 15 de julio, el 4 de septiembre en Quito y el 5 de septiembre en Guayaquil. Si ustedes quieren más información y no retuvieron exactamente los lugares y más detalles, me pueden escribir a la radio y les compartimos la información. Tim, Y muchísimas también gracias. me pueden seguir Sí, a por favor. Tim Ballard Tour a Instagram para más información. Tim Ballard Tour, ahí en Instagram estaremos siguiéndote. Gracias, Tim.